de celebración de la acuicultura, le solicitamos al señor Carlos Burman Gottfried, ingeniero civil industrial, máster en economía y consultor en acuicultura, a exponer su presentación, La acuicultura mundial, una breve perspectiva. Con nosotros, don Carlos Burman. Buenos días a todos. Antes que nada, un gran saludo y un afectuoso saludo a las autoridades, colegas y amigos con el que compartimos esta pasión de la acuicultura, que a contar del año del 2022 ya superó a la pesca silvestre. Por primera vez en la historia del desarrollo acuícola, tenemos un mundo donde tenemos más acuicultura que desembarques pesqueros. Yo voy a hacer una muy breve reseña de lo que es la acuicultura mundial, presentándoles algunas cifras y algunos comentarios adicionales en el plazo que me han asignado, tal vez pasándome algunos minutos, y espero que cooperar a un mejor entendimiento de la situación actual de nuestro sector y de algunas perspectivas a futuro. Primero, una revisión a los grandes números de la acuicultura para que todos estemos bien informados. En el año 2020, la producción mundial de la pesca y la acuicultura, o sea, lo que se llama desembarque en conjunto, son 178 millones de toneladas. Ya les voy a mostrar cifras para el 2020 hasta el 2023, ¿ya? Y estas 178 mil toneladas están valorizadas en 406 mil millones de dólares a nivel de primera venta. 49% del desembarque en volumen y 65% del valor del desembarque hoy día ya corresponden a la acuicultura, y esto en el año 2020, donde nos acercábamos a ser mayoritario en el mundo de la pesca y la acuicultura, que ya lo somos. Aparte de estas dos cifras que son importantes retener, quisiera darles dos más que son también trascendentales para entender lo que pasa en nuestra industria. En la acuicultura, el 57% de la producción proviene de China. Y en realidad en el resto del mundo la acuicultura es una actividad bastante joven, que yo diría no tiene más de 70 años que valga la pena mencionar. En China es una actividad milenaria. Entonces hay que mirar en perspectiva que todo lo que está aconteciendo hoy día está inmerso en un proceso de aprendizaje del que recién estamos dando los primeros pasos, salvo en zonas como el Asia y en China en particular. Otra cosa interesante, que el 62% de la producción de la acuicultura mundial proviene de aguas continentales. Nosotros, viniendo de un país de tradición marítima, estamos acostumbrados a ver que la principal producción pesquera de nuestro país viene del entorno marino, pero en la acuicultura hasta esta fecha predominan los cultivos en aguas continentales. Si ahí tienen algunos conceptos de hasta el año 2020-21, quiero actualizarlos con las últimas cifras que tiene propuesta la FAO para el periodo 22 y estimaciones para el año 2023. Y de 178 millones de toneladas que había el año 2020 de desembarque, la FAO está esperando una proyección de 185 millones de toneladas para el año 2023, y de esas 185 millones de toneladas, ya 96 millones de toneladas corresponderán a la acuicultura y solo 89 a la pesca silvestre. Significa que el año 2023 estamos esperando para el año 2023 que casi el 52% del desembarque mundial de productos pesqueros se asocie a la acuicultura. Y ustedes pueden ver en la columna del año 2022 que ya el año 2022, por primera vez en la historia, estamos superando a los volúmenes pesqueros que, como todos saben, están estancados, y se los voy a mostrar esto en una cifra un poquito más adelante. También como referencia quisiera comentarles una parte importante de los volúmenes de la producción pesquera y en particular de la acuicultura se traducen en exportaciones, y hoy día estamos hablando de 180 a 190 millones de toneladas de productos pesqueros en su equivalente a peso de desembarque que están entrando al comercio internacional. Las cifras no permiten discriminar qué es lo que es pesca y qué es lo que es agricultura, pero una proporción cada vez más importante tiene que ver con productos de la agricultura. Entre 180 y 190 mil millones de dólares, y eso equivale más o menos entre 60 y 70 millones de toneladas. Si ustedes comparan esos 60, 70 millones de toneladas
con la producción total, el desembarque de 180 y tantos millones, se pueden dar cuenta que las exportaciones incluyen más o menos entre 30 y 40% de todo el desembarque. De manera que hoy día, de una manera u otra, casi todos los países del mundo están enviando o recibiendo productos de exportación en proporciones muy interesantes. ¿Cómo se utiliza el desembarque mundial? Veamos las cifras del año 23. De 185 millones de toneladas, 166 se destinan al consumo humano, o sea, el 90%, y solo el 10% restante se destina a la alimentación animal y a otros usos, ¿ya? Esto, de alguna manera, desmitifica un comentario muy corriente de gente que no está bien informado, que se queja tremendamente de una proporción desmesurada de las capturas silvestres en la elaboración de harina de pescado. Esto ya no es así. Hace 20, 25, 30 años, tal vez 75% solamente u 80% del desembarque iba a consumo humano, pero hoy día es el 90%. En términos de consumo per cápita, también les quiero mostrar que las últimas cifras que tiene proyectado FAO nos indican que el consumo per cápita medio mundial es de 20,6 kilos por persona año. Y aquí también viene una sorpresa muy agradable para nosotros que estamos enamorados de esta profesión de la acuicultura. 57% del consumo medio por persona a nivel mundial ya proviene de la acuicultura, y la pesca solo está contribuyendo con un 43% a este consumo per cápita. Solamente a título informativo les muestro que la pesca extractiva, si ustedes ven las cifras desde el año 50 al año 2019, crecen sistemáticamente hasta mitades de la década de los 1990, y desde el año 95 más o menos, vean ustedes en la gráfica del lado derecho en línea roja, qué es lo que ha venido aconteciendo en los desembarques. Los desembarques ya no crecen, los desembarques están estacionarios, y si ustedes ven la línea amarilla punteada, hay una tendencia a decrecer que en realidad no es estadísticamente significativa. En el fondo, lo que se puede decir que está estancada la pesca desde el año 95 hasta ahora, y lo más importante de recalcar es que va a seguir estancada probablemente, salvo que haya mejoras que no son previsibles hoy día en el mejor uso de post cosecha y tal vez con la inclusión de productos no tradicionales, especialmente de aguas antárticas, etc. Pero lo que tiene que ver con productos tradicionales pesqueros, no se esperan aumentos sustantivos significativos que cooperen a suplir la demanda que existe en el mundo. Esa demanda va a tener que ser suplida básicamente por la agricultura, y de ahí la tremenda importancia que tiene esta industria en el futuro de la alimentación humana. Para tener una idea de cómo ha avanzado la agricultura a lo largo del tiempo y cuál es la situación en los diversos continentes, les comento que el año 79 al 81 se desembarcaban más o menos 5 millones de toneladas cosechadas por la agricultura, y que en el último periodo, del 2019-2021, para el que tenemos cifra, ya la agricultura alcanzaba una cifra de 88 millones de toneladas. Esto significa que a lo largo del tiempo, la agricultura comenzó en los años 80, significando un 6,6% del desembarque total, y en la actualidad, después de haber crecido sistemáticamente a lo largo de las últimas décadas, hoy día tenemos presencia agrícola que ya significa el 49% en el periodo 2019-2021. Y como les decía, después del 2022, eso es más del 50%. Esto sí que es una lámina muy importante, donde se dice qué proporción de la producción total de las distintas divisiones de especies que utiliza la FAO en sus estadísticas proviene de la agricultura. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la fila de crustáceos, en el año 89 al 91, solamente el 16% de los crustáceos que estaban disponibles, que se desembarcaban, provenían de la agricultura, pero saltándonos al año 2019-2021, el 65% de la producción de crustáceos mundial ya proviene de la agricultura.
Y acá probablemente los voy a sorprender si no han visto estas cifras antes. Ustedes pueden ver que en todas las categorías, en todas las divisiones de productos, la acuicultura tiene una incidencia mayor al 60%. Y solamente en un rubro, en peces marinos, donde la producción de peces marinos pelágicos, incluidos aquellos que se utilizan para harina, la producción acuícola, la producción controlada bajo cultivo de peces marinos todavía es muy limitada en relación a la disponibilidad total mundial de peces marinos, y eso equivale al 5%. Entonces, si ustedes piensan, una de las grandes oportunidades que tenemos todavía para progresar en términos de actividades de ciencia, desarrollo, etcétera, está justamente en los peces marinos, que en términos de la acuicultura están subrepresentados en relación a todas las demás especies que, como ustedes pueden ver, ya significan más del 60% de la producción mundial de cada una de esas categorías. La misma visión ahora en relación a los continentes, también para que se formen una idea y veamos también la fila inicial del África. En el periodo 1989-91, en el África solamente el 1,8% del desembarque pesquero provenía de la acuicultura, y en el último periodo que tenemos estadística 2019-21, ya el 19% del desembarque de África ya proviene de la acuicultura. Y si ustedes revisan, en prácticamente todos los continentes, salvo Asia, la acuicultura representa entre el 10 y el 20%, cada vez más cercano al 20% de la producción pesquera total de los desembarques. Pero fíjense ustedes que en Asia, que yo les decía que es la única región del mundo que tiene una tradición acuícola milenaria, la acuicultura ya representa el 62% de toda la disponibilidad de productos pesqueros. Entonces, se puede apreciar que en la medida que nosotros vayamos progresando en el conocimiento de las tecnologías, en el conocimiento de nuestro medio ambiente y de cómo tenemos que trabajar estos productos, es muy probable que nosotros, frente a una pesca extractiva que va a estar muy limitada en las próximas décadas, podamos seguir creciendo con la acuicultura en términos absolutos y relativos. Otra cifra de importancia sobre el consumo per cápita a nivel internacional. Si ustedes ven, en las últimas décadas hemos crecido desde una disponibilidad aparente por persona entre 11,5 kilos y 20,3 kilos en el último periodo, para que existen buenos cálculos, que es 2017-2019. Y las tasas medias anuales de crecimiento en esos periodos, como ustedes pueden ver en la línea roja de abajo, son de 1,6% al año, 1,5, 1,4 y 1,2 en los distintos decenios. De manera que tenemos un sector bastante vital que está aumentando no solamente la producción, sino que la disponibilidad para consumo humano, mucho más allá de lo que está creciendo la población mundial. Un pequeño resumen de lo dicho hasta acá. La actividad de la acuicultura sigue siendo dominada por China, que tenía una incidencia de un 66% en los totales producidos por la acuicultura en el periodo 99-2001, y ahora solamente tiene un 56,5% la producción mundial de la acuicultura. Esta cifra y esta baja de la incidencia de China no debe confundirnos, en el sentido de que esto responde a una política del gobierno de China de buscar mayor sostenibilidad en sus cultivos. Y a contar, si no me equivoco, del año 2016, han implementado una política que es más restrictiva en términos de las capacidades de producción, y están siendo mucho más cuidadosos en el manejo del medio ambiente. Probablemente este sacrificio que está haciendo la China en mermar su producción acuícola va a tener réditos en las décadas siguientes, probablemente con crecimientos de la acuicultura más allá de lo que dicen las tendencias estadísticas. Vale la pena decir que la acuicultura está creciendo a tasas anuales que son importantes y que son superiores a los otros alimentos, y que superan con creces al aumento poblacional. Eso es lo que ha permitido que vaya aumentando la disponibilidad media por persona de productos pesqueros.
Sin embargo, a pesar de que aumenta el consumo y las tasas de crecimiento de la producción, esas tasas de crecimiento están creciendo, pero a niveles que vienen decreciendo a lo largo del tiempo, como les muestro en la lámina siguiente. Fíjense, por ejemplo, en la línea que dice mundo, y van a ver que en el periodo, que en la década del 79 al 89, el crecimiento medio anual de la agricultura a nivel mundial era de un 10,6%, y en la última década, entre el 2010 y el 2020, el crecimiento medio anual de la agricultura era solamente 4,3%. Esto significa que en cuestión de 40 años hemos perdido velocidad en el ritmo de crecimiento de la agricultura mundial, y hoy día nuestras tasas de crecimiento son menos de la mitad de lo que eran hace 40 años. La velocidad del aumento del crecimiento viene disminuyendo sistemáticamente por un montón de razones que no sé si vamos a tener tiempo de comentar un poco más adelante. Y les quiero comentar que los últimos estudios de la FAO con la OECD predicen que en esta década lo que hoy día es 4,3% de crecimiento podría llegar a ser un 2% solamente. O sea, se espera que en el futuro cercano las tasas de crecimiento de la producción, por varias razones, van a seguir disminuyendo. Y esto debe llamarnos la atención porque tiene muchas significaciones de orden estratégico para todos nosotros como industria. Les muestro también, para no hablar de pescado y referirnos solamente a nuestro rubro, cómo se compara el consumo medio per cápita que hay de carnes, bovino, caprino, pollo, cerdo, etcétera, con la producción pesquera. El consumo mundial de carnes por persona entre el año 2010 y 2021, ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda que ha venido aumentando, pero en términos bastante relativos, y a razón de 175 gramos por año. Esto, 175 gramos por año en relación a un nivel de 43,1 kilos por persona que se están consumiendo hoy día a nivel mundial. Fíjense lo que ocurre en el sector pesquero y van a ver que el sector pesquero tiene una dinámica superior a la dinámica de aumento del consumo por persona de las carnes. En el sector pesquero estamos en el periodo 2021 con un 20,2 kilos de consumo per cápita, y el crecimiento tendencial desde el 2010 al 2021 de los productos pesqueros es alrededor de 189 gramos por año. Pero estos 189 gramos por año son una proporción mucho mayor de los 20 kilos que los 0,175 kilos en relación a los 43 kilos que están consumiéndose de carne. De manera que puede verse que hay más dinámica en el sector pesquero que en nuestro competidor más cercano, que es la producción de otros productos cárnicos. Por supuesto, aquí habría que hacer un análisis mucho más detallado, pero quise mostrarles estas cifras solamente a título de orientación general. Terminado con esta cifra, algunos conceptos básicos que surgen del análisis de esas mismas y del conocimiento que tenemos del sector. Lo primero que quisiera recalcar para todos aquellos que están tan preocupados de los efectos deletorios que ha tenido o puede tener la agricultura en el medio ambiente, etcétera, etcétera, que estamos en una industria muy exitosa, pero de origen muy reciente en el mundo occidental. La palabra que yo utilizaría es que nosotros estamos aprendiendo recién a hacer agricultura, y como cualquier proceso de aprendizaje estamos llenos de errores, de fallas y de problemas que obviamente con la inteligencia que caracteriza al ser humano, a las naciones organizadas, estamos tratando de resolver. Entonces hay una tremenda injusticia en la forma como se critica a veces el quehacer de la agricultura, porque estamos en un proceso de aprendizaje en el que definitivamente estamos mejorando mucho nuestras prácticas productivas. De manera que a la agricultura, siendo una actividad reciente, hay que tenerle paciencia todavía, y teniéndole paciencia podemos llegar a límites muy extraordinarios de aporte de la agricultura, como decía alguien antes,
a la seguridad alimentaria, a las exportaciones, a la generación de empleo, etc. Como queda claro por el hecho de que no se esperan aumentos de importancia en la pesca extractiva, prácticamente todo el exceso de demanda que se produzca entre hoy y las próximas décadas va a depender de la acuicultura para poder ser satisfecho. Como les insinuaba hace un rato, en las últimas predicciones que tiene la FAO con la OECD, dice que las cosechas de la acuicultura, tanto como las exportaciones pesqueras, van a continuar aumentando en el periodo previsible, digamos, en lo que queda de esta década y principio de la próxima década, pero las tasas de crecimiento, tanto de la agricultura como de las exportaciones de productos pesqueros, van a ser inferiores a las tasas que hemos visto en el pasado. Y como yo les decía, la tasa del 4,3% que se dio en la década del 2010, se espera que baje a un 2% anual en la década de los 2020. Otra cosa interesante es que los precios de las cosechas, que fueron disminuyendo a lo largo del tiempo, desde los años 80 hasta el año 2000, y que comenzaron a crecer a comienzo de la década de los años 2000, se espera que los precios en términos reales, o sea, descontada la inflación, van a tender a disminuir en parte de aquí al año 2032. En términos nominales, vale decir sin considerar la inflación, los precios se piensa que van a crecer, pero en términos reales, descontada la inflación, los precios reales deberían disminuir de aquí al año 2030. Entonces, el primer concepto, que las tasas de crecimiento de la agricultura van a bajar y que los precios van a tender también a moderarse, nos habla de un escenario para los próximos años bastante desafiante, ¿ya? Sin embargo, hay algunas cosas que son muy provisorias para países que están bien organizados como el nuestro en materia de producción agrícola. Sigue siendo verdad que en el futuro cercano entre el 30 y 40% del desembarque va a entrar al comercio internacional, lo que nos permite pensar que nosotros como país vamos a seguir teniendo oportunidades de producir y de exportar en varias condiciones que les menciono en un segundo más. Lo que sí, que el hecho que tal proporción, tan alta proporción de los desembarques entre al comercio internacional nos impone una necesidad de disponer de industrias que sean ampliamente competitivas. Si no tenemos una industria pesquera acuícola competitiva en nuestros países, lo más probable es que aquellos países que tienen sus fronteras relativamente abiertas al comercio internacional vamos a ser invadidos por las importaciones, ¿ya? O si no, nos va a costar mucho competir en mercados globalizados que son tremendamente exigentes, ¿ya? Entonces, estamos enfrentando un panorama de producción a tasas menores, precios que van a tener restricciones en el futuro y necesidades de competitividad que son crecientes a lo largo del tiempo y con las que vamos a tener que convivir. También es absolutamente claro que se espera un fortísimo cambio tecnológico en las faenas productivas, en la actividad primaria de la agricultura, y los principales efectos todavía no son sensibles en esta década y en esta parte del mundo, ¿ya? Pero ciertamente lo van a hacer a contar de la próxima década. Estoy hablando de los sistemas de recirculación, los sistemas offshore y otros sistemas productivos que van a desafiar todo lo que se conoce en la acuicultura tradicional. Porque la verdad que puede pasar es que lo más seguro que la actividad de acuícola costera cada vez más vaya quedando restringida a los productores de pequeña escala. Muchos sistemas de producción a mayor escala van a salir y van a empezar a ser utilizados en tierra con sistemas de recirculación, y aquellos productos de mayor volumen lo más probable es que vayan al océano más abierto o a zonas de mayor energía. Estos cambios son fundamentales y van a afectar todos los conceptos estratégicos que tenemos en nuestros países sobre qué tenemos que hacer en las próximas décadas. Desgraciadamente, se los anticipo, yo veo que no estamos teniendo la atención que se requiere para enfrentar esta visión de largo plazo que es conflictiva para un país como Chile. Quiero someter también a consideración que desde mi punto de vista hay dos
conceptos críticos de lo que que van a tener que tomarse en cuenta, ya se toman en cuenta, pero van a ser más trascendentes en el futuro cercano. La sostenibilidad ambiental, social y económica. Cuando hablamos de sostenibilidad, sí hablamos de esos tres ambientes: ambiental, social, económico, y también la gobernanza. La gobernanza es un asunto sumamente descuidado en muchos de nuestros países y en gran parte del mundo. Debido a una mala gobernanza, estamos hoy día ralentizando la velocidad de producción de la agricultura. Una de las grandes razones que explica el hecho de por qué estamos creciendo a menor velocidad, es una gobernanza que no alcanza a ponerse al día con los requerimientos del sector productivo. No digo que la gobernanza tiene que ser permisiva, y es un hecho que en todo el mundo se han aumentado los niveles de exigencia para evitar todo tipo de daño ambiental en la medida de lo posible, ¿ya? Pero en ciertas medidas los procesos de gobernanza que existen en los distintos países están demorando los procesos de conseguir concesiones, etcétera, etcétera. Yo diría también que tengo que destacar que la investigación y desarrollo y la innovación tecnológica va a seguir concentrada, desgraciadamente, en el mundo desarrollado, pero la producción va a seguir desarrollándose con mayor fuerza en el mundo en desarrollo. Si uno mira en términos estratégicos este concepto, puede darse cuenta que va a existir entonces una posibilidad muy interesante de asociaciones estratégicas, comerciales, entre aquellos que están generando tecnología y aquellos que tienen el espacio para aplicar esas tecnologías. Un ejemplo claro es Europa, por ejemplo, que sí genera buena tecnología, pero es un continente en el que la dinámica de producción acuícola es bajísima, ¿ya? Hay miles de restricciones a la agricultura en toda Europa y las tecnologías quedan sin utilizar si no vienen a países en desarrollo como los nuestros, de manera que aquí hay un ámbito muy interesante para poder trabajar en el futuro. Por suerte para nosotros, no para otros países, las economías desarrolladas de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón seguirán dependiendo fuertemente de las importaciones. En esos países, en algunos casos no hay voluntad política, en otros casos no hay condiciones. El caso de Europa es un problema de burocracia, creo yo, mal entendida, que está ralentizando fuertemente el desarrollo de la agricultura, pero Estados Unidos depende más del 80% en su mercado interno de las importaciones. Y yo no me acuerdo de la cifra de Japón, pero Japón también tiene una fuerte dependencia de la importación. En el caso de la Unión Europea, mucho del comercio exterior se produce entre los mismos países miembros, ¿ya? Pero en el caso de Estados Unidos, de todo el mundo llegan importaciones a ese país. En paralelo con lo que se ve crecer o aumentar las importaciones en Estados Unidos, Europa y Japón, en muchos países en desarrollo, las mejoras de ingresos, de urbanización y de educación van a permitir aumentos en la demanda, de manera que existe para los países que han pasado los límites de sustentabilidad en sus industrias, como es el caso chileno, que está entre los 10 principales productores mundiales de la agricultura, ahora unido a Ecuador, que también ha pasado a ser uno de los 10 principales productores. Tenemos oportunidades de mercado que tenemos que explotarlas, pero vienen desafíos de mercado importantes por los sistemas, la producción a través del sistema de recirculación, etc. El último concepto, y con esto termino: no podemos descuidar la agricultura de pequeña escala, especialmente en los países en desarrollo, y tenemos que esperar que ella se desarrolle con más fuerza y con mayor apoyo gubernamental en aspectos organizacionales, de comercialización y tecnológicos. Desgraciadamente en Chile todavía no hemos encontrado la ecuación de las tecnologías, ni hemos encontrado la fórmula de comercialización, ni factores organizacionales adecuados que permitan un mejor desarrollo de la agricultura en pequeña escala, y yo les llamo la atención que como sociedades tenemos que trabajar en apoyar un poco mejor esta vertiente productiva que es de extraordinario valor para nuestros países y en el mundo entero. Les agradezco mucho la atención y espero que esta breve reseña les haya servido para ponerlos al día en lo que está aconteciendo en la agricultura a nivel mundial y cuáles podrían ser algunos hitos importantes en los años venideros.
Muchas gracias.